Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como parte de la tercera entrega de la asignatura de Informática y Convergencia Tecnológica de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, durante este semestre se nos solicita, como parte de esta tercera entrega, valga la redundancia, que debemos crear un video donde mostremos un contenido de interés de la carrera que estemos cursando. Muy bien, yo estoy estudiando en este momento Dirección y Producción de Medios Audiovisuales, y un tema de interés que puede ser bastante interesante, valga la redundancia, para el público, pues es el tema de la fotografía y el tema acerca de comprar las cámaras reflex, las cámaras digitales que hay hoy en día. En este momento pues sería una cámara como estas, una cámara digital y con su respectivo objetivo. Y uno de los problemas más complicados que hay con estas cámaras es que la gente no sabe cómo sacar el máximo provecho, cómo manejarla en la forma de la función manual, puesto que para esto se necesita manejar algunas técnicas, dentro de ellas una muy importante para la fotografía, que es el triángulo de exposición. Bueno, paso a explicarles. El triángulo de exposición funciona dando unos ajustes dependiendo de la iluminación, la distancia del objeto que queramos fotografiar y también de la cantidad de luz que haya en el lugar. Bueno, y a la velocidad que este objeto se mueva también, si es un objeto que es móvil. Resulta que este triángulo de exposición se llama así porque consta de tres cosas fundamentales, que serían la apertura del diafragma, puesto que un objetivo o lente como estos, como son conocidos normalmente, por dentro viene con una serie de lentes, y traen una parte que se llama diafragma, que es una cortinilla que se abre o se cierra de esta forma, programándonos para que cierta cantidad de luz ingrese a través de la cámara, por esta zona a través de la cámara. Bueno, esa sería la apertura del diafragma, denominada en todas las cámaras con una letra F. Las aperturas de diafragma pues van desde 1, que sería como lo más bajo, que es cuando el diafragma está muy abierto, cuando está lo máximo que se puede abrir, hasta, bueno, pues hay muchísimas medidas máximas, inclusive hasta 10, creo que es la máxima. Bueno, y durante estas aperturas de diafragma nos dicen esto, qué tanto podemos abrir la entrada de luz que va a entrar por nuestro lente hacia nuestra cámara. Bueno, esa es la primera cosa que debemos saber. La segunda es la velocidad de obturación. Pues resulta que las cámaras, aquí en esta parte, bueno, esta en específico trae un espejito, unos espejos por dentro, pero antes de ellos, en el momento no se ve, pero al presionar el botón se baja una cortinilla, que ese es el obturador. Entonces la velocidad de obturación nos dice a qué velocidad se va a bajar esa cortinilla, y a esa velocidad va a ser la que el sensor de la cámara va a captar la luz que entra por la cámara, por el objetivo, a través del objetivo hacia la cámara. Bien, el obturador yo creo que lo podemos ver aquí. Si presiono este botón van a ver cómo se baja una cortinilla. Ese es el obturador. Creo que puede ir mucho más lento para que lo observe mejor. ¿Ven? Esa cortinita que se baja es el obturador, y nosotros podemos programarlo para que dure más tiempo
abierto o para que dure menos tiempo. Eso también influirá mucho en nuestra foto. Y está la sensibilidad ISO, que la sensibilidad ISO es muy importante porque nuestras cámaras por dentro traen un sensor que mencionaba hace unos segundos, que se llama sensor ISO, que es el que nos dice, con el que nosotros programamos nuestra cámara para decirle qué cantidad de luz vamos a dejar que ese sensor convierta en una imagen. Las cámaras de hoy en día funcionan de una forma digital, entonces eso nos va a dar como un límite. Ok, entonces para nuestro triángulo tenemos que recordar varias cosas. Primero, que siempre que en una cámara movamos una de estas tres cosas, la apertura de diafragma va a afectar directamente las otras dos. Me explico. Por ejemplo, es muy recomendable en situaciones de día donde hay mucha luz que la sensibilidad de nuestra cámara esté en 100, que es la sensibilidad más baja que tiene programada una cámara. Esto pues porque estamos programando la cámara para una condición donde hay mucha luz. Aparte, dependiendo de esa condición, nuestra sensibilidad tendrá que cambiar. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde es oscuro, pues nosotros tendremos que programar nuestra cámara con una sensibilidad ISO mucho mayor. Esto quiere decir que nuestro sensor dentro de la cámara va a captar la poca luz que haya para poder formar una imagen. Ahora, entonces, ¿por qué vienen ligadas estas tres cosas? Porque si nosotros configuramos nuestro diafragma con una apertura amplia, es decir, para que entre mucha luz, en un lugar donde hay muy poca luz y tenemos el ISO muy bajo, pues entonces esto nos va a permitir que podamos formar una imagen que no nos quede oscura, ¿sí? Y la velocidad de obturación también depende, porque esto nos va a decir qué tanto tiempo este aparatico que se llama obturador va a dejar que la luz se impregne en nuestro sensor. Entonces siempre que nosotros cambiemos una cosa, muy posiblemente tendremos que cambiar otra cosa. Cosas curiosas, por ejemplo, este objetivo que yo tengo, bueno, es un objetivo que viene cuando uno compra la cámara. Podemos darnos cuenta de qué aperturas de diafragma tiene, cuál es el máximo de aperturas de diafragma aquí en esta partecita. Aquí, como vemos, hay un 1 y luego 2 puntos. ¿Qué quiere decir ese 1? Ese 1 significa que la máxima apertura que permite un objetivo, independientemente de la marca o de lo que sea, va a ser 1, que es lo más abierto que puede estar. Y dice después que 3.5 a 5.6. Eso quiere decir que este objetivo que yo tengo, este lente, me deja abrir el diafragma de 3.5, que es una medida, a 5.6. Es decir que esa va a ser lo máximo que yo voy a poder cerrar el diafragma, 3.5 a 5.6. Y la velocidad de obturación de una cámara, pues estas sí vienen más universales. Aquí en nuestra cámara podemos observar este apartadito de acá que dice 2 segundos, 2 comillas, ¿cierto? Esto quiere decir que nuestro obturador va a estar abierto solamente 2 segundos, permitiendo el paso de luz. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos ir incrementando o reduciendo este número. ¿Qué pasa aquí? Aquí significa que va a estar abierto 0 segundos, 0.5 segundos. Y aquí ya entonces empezamos a dividir un segundo en partes. Podemos llegar inclusive esta cámara a abrirla hasta 1/1000 de segundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tomar una foto y si dejáramos este botón apretado, el diafragma, el obturador, la cortinita, se abriría y se cerraría 1000 veces
en un segundo. Obviamente pues esto no es una función que realizaría cualquier cámara, pero es como para darnos una indicación de cuántas veces podría por segundo. Entonces, por ejemplo, si ahí está programada a 1/1000 veces, si le damos clic van a ver lo rápido que se va el diafragma. ¿Sí? Fue demasiado rápido. Entonces, bueno, el manejar este triángulo de iluminación pues es muy importante para que nosotros podamos hacer buenas fotografías, independientemente si es en el exterior o en el interior, si es de un objeto en movimiento, si el objeto está quieto, si estamos cerca o estamos lejos. Todo esto nos va a permitir. Ahora, una cosa que me hablé, ¿y qué pasa con el diafragma? Con la cortinilla que se abre o se cierra en el objetivo. Resulta que si nosotros la llevamos lo más posible cerca de 1, en este caso 3.5, lo llevamos lo más cerca posible a 1, eso nos va a permitir que a nuestra cámara entre mucha luz, pero no nos va a dejar que la imagen se defina muy bien. Es decir, que nos va a quedar como con, no sé si ustedes habrán visto o si la profe que mira este video o el profe que mira este video ha visto esas fotos que hay con ese fondo desenfocado y la persona muy enfocada. Bueno, eso se logra gracias a esto, a que la cámara tenga ese diafragma muy abierto, porque deja entrar una cantidad de luz muy grande, pero es tanta que el sensor no puede procesarla toda la vez, entonces genera ese desenfoque, ¿sí? Por ejemplo, en las fotos con celulares, de pronto se preguntan, bueno, ¿y en las fotos con celulares cómo hago si no tiene todas esas funciones? Pues en las fotos con celulares eso se hace mediante un desenfoque digital, pues es una función que ya trae el celular programada. Por eso los celulares logran eso, aunque no lo logran a la perfección. ¿Y qué pasa cuando yo mi diafragma lo llevo más a los números grandes? Eso quiere decir que estamos haciendo que la entrada de luz se haga más chica, y cuando nuestra entrada de luz se hace más chica, nos permite que la luz que entra sea muy puntual con el objeto que estamos fotografiando. Entonces eso nos va a permitir que quede mucho mejor enfocada la fotografía. Por ejemplo, para una foto de paisaje, digamos que queramos fotografiar un atardecer o algo, pues entonces tendremos que hacer que ese diafragma sea muy chico, es decir, llevarlo lo más posible al número más grande. Esa es otra cosa curiosa en las cámaras, que entre más grande sea el número de la apertura del diafragma, significa que el diafragma se va cerrando cada vez más. Y entre más pequeño sea el número, significa que el diafragma se va abriendo más. Entonces esa sería la forma en la que podríamos tener como un concepto más sencillo de qué es el triángulo de iluminación. Los errores comunes de pronto que hay en la gente es sobre todo con el tema del ISO, sobre todo porque la gente considera que si elevo mucho el ISO de una cámara, es decir, la sensibilidad de una cámara, las fotos me pueden quedar con ruido. ¿Qué es ruido? El ruido son unas pequeñas punticos o pepitas o como pigmentaciones que aparecen en una imagen que no son las que están originalmente, ¿sí? Eso es una deformación de la luz. Entonces, por eso debemos aprender a manejar todas las cosas en armonía, aprender a manejar la exposición, la apertura de diafragma y el ISO, porque si elevo mucho el ISO, eso quiere decir que tengo que cerrar el diafragma para que la cantidad de luz que entre pues sea más puntual y no me afecte. O si estamos en un lugar oscuro, entonces elevar un poco el ISO, no mucho tampoco, y abrir el diafragma para que entre más luz.
las cosas también dependen de la iluminación que tengamos. No es lo mismo tomar una fotografía en un lugar con mucha luz, como en el día, al mediodía, en la calle, cuando el sol está en su máximo punto, a tomar una foto en la sala de mi casa cuando es de noche y está súper oscuro. Todas estas cosas tendremos que aprender a manejarlas. Pero sí, el tema de que la gente sufra de miedo, algunos fotógrafos que cuando están empezando de subir el ISO, pues no es buena. Ahora otro error que también se comete es en usar, como dijimos, la velocidad de obturación demasiado lenta, es decir, que se demore 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Por qué? Porque digamos, si yo quiero fotografiar un pájaro que va en pleno vuelo y hago que esa velocidad de obturación sea demasiado lenta, entonces el pájaro va a pasar, y cuando ya el tiempo haya pasado de la obturación, no va a quedar fotografiado, va a quedar un manchón. Entonces, cuando los objetos son rápidos, la velocidad de obturación de nuestra cámara tiene que ser igual de rápida. Es decir, no es lo mismo que yo esté fotografiando un caracol a que yo esté fotografiando un auto en una carrera. Entonces se mueven a velocidades distintas. Eso también hace que nuestra obturación tenga que ser mucho más rápida dependiendo de la situación. Cada cosa tiene que aprender a manejarse. Esto se aprende sobre todo experimentando bastante. Experimentando bastante con situaciones de luz, situaciones de movimiento y también situaciones, digamos, de que nosotros tengamos que sostener la cámara con la mano o tengamos de pronto un trípode donde podamos pues apoyarla, ¿no? Bueno, eso sería, yo creo que otro error que comete la gente al aprender a usar el triángulo de exposición, que la obturación no saben manejarla, no saben, dependiendo de qué situación deban utilizar cierta velocidad. Bueno, hay otra función que traen las cámaras, que ya esto se sale aparte del tema del triángulo de exposición, pero que ya entrados en materia, pues considero que sería muy bueno hablarlo. Y resulta que muchas personas tienen problemas al utilizar el enfoque de la cámara, porque por ejemplo, cuando yo con mi cámara puedo enfocar moviendo este anillito, dependiendo lo lejos que esté el objetivo, pues me va a enfocar o a desenfocar la imagen si lo muevo. Pero ¿qué pasa? El ojo humano es muy engañoso con respecto a esto. ¿Por qué? Porque al nosotros mirar por nuestro visor, por este visorcito de la cámara, o al mirar la imagen en pantalla, se ve muy pequeña la imagen. Entonces a la hora de pasar una foto a la computadora, la imagen se va a ver mucho más detallada y puede que haya un desenfoque, digamos, que yo no haya enfocado bien a la persona y se haya enfocado de pronto un poquitico más atrás de él. Eso depende de la distancia en la que la persona esté de ahí. Entonces, un consejo es que manejemos, aunque es molesto a veces, el tema del autoenfoque. Resulta que la cámara tiene una forma de hacer ese autoenfoque solo ella, o nosotros podemos seleccionar qué zona queremos enfocar. Por ejemplo, si yo tengo para 3 personas, ¿cierto? De pronto a una distancia diferente cada una de la otra, y yo quiero enfocar a una persona en puntual, entonces yo tengo que hacer uso de una herramienta que es el enfoque selectivo o el punto de enfoque selectivo de esa persona. ¿Cómo lo hago? En esta cámara, por ejemplo, lo hago que con estas teclitas de acá, perdón, donde hay como unas lupitas, lo hago, la presiono y entonces me va a aparecer este cuadrito. Este cuadrito significa que me está diciendo hacia qué lado quiero apuntar, hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro, arriba, abajo, a un lado, al otro. Entonces cuando yo muevo ese cuadrito
y empiezo a mover los cuadritos con estos botones empiezo a mover, entonces voy a poder darme cuenta hacia qué lado estoy moviendo, hacia qué lado estoy seleccionando el enfoque. Entonces si la persona que quiero enfocar está en el centro, entonces lo pongo en el centro y enfoco, presiono un poco el botón y enfoco. Si está a la derecha, pues a la derecha. Si está a la izquierda, pues a la izquierda. Si está arriba, arriba. Así para todas las situaciones. Bueno, ese sería el tema que quería tocar, el tema que quería exponer. Pues espero que de pronto haya podido ser lo más claro posible, aunque sé que no soy muy bueno para explicar estas cosas, pero es un tema que me parece importante y bastante chévere y que a la gente le interesa, y es el tema de la fotografía. Entonces, pues eso ha sido todo. Esta es la entrega de mi tercera actividad para el tercer corte, el tercer bloque, el tercer corte, perdón, sí, de esta unidad de la asignatura de informática y convergencia tecnológica. Eso es todo, entonces hasta luego y muchas gracias.